¿Quién fue el primer muecín en la historia del Islam? La primera persona encargada de la llamada a la oración. ¿Lo sabéis? Vamos a descubrirlo. ¿Quién diríais que fue el primer muaddin de la historia del Islam, ¿no? Que se dice en árabe, el muaddin es lo que se traduce como el muecín, es decir, la persona que hacía la llamada a la oración, ¿no? A día de hoy, cuando en países islámicos es donde esto lo escuchamos varias veces al día. Aquí en España, pues por desgracia no hay esta posibilidad. Bueno, en Granada se hace, ¿no? Creo la llamada a la oración desde la mezquita mayor. Si es así, si hay alguien de Granada, que me lo haga saber en los comentarios. Básicamente, cuando llama a la oración, no se escucha este sonido envolvente de Allahu Akbar, la ilaha illallah, ¿no? Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ¿no? Y luego ya Rasulullah, ya Rafala, la ilaha illallah. Vale, esto es el adán, esto es la llamada a la oración, ¿vale? Hay una persona que es responsable en las mezquitas de hacer esto siempre, siempre. O sea, desde la primera oración a las 4 o 5 de la mañana hasta la última a las 9 o 10 de la noche. Siempre hay una persona responsable de esto, ¿no? De invitar a la gente y hacerla conocedora de que es el momento de rezar, ¿vale? Esta práctica empezó ya en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero no empezó durante los primeros años del Islam. Al principio no existía esta llamada a la oración. La forma de congregarse y de hacer el rezo era un tanto distinta. Sin embargo, llegó un momento en esa historia en la que sí que se asignó a una persona para poder hacer esto. Y esa primera persona en hacer la llamada a la oración fue Bilal el Abisinio. Así que hoy me gustaría hablar más en detalle acerca de él, porque fue una de las personas que más sufrió a manos de los Quraysh durante los primeros años de la revelación del Islam. El primer punto para poner un poco en contexto toda esta situación: Bilal es conocido también como Bilal el Abisinio, y es que estamos hablando de una persona esclava que nació ya siendo esclava y cuya madre, Hammama, también era una esclava africana de la región de Etiopía, ¿vale? Por tanto, Bilal, desde que nació en la ciudad de Meca, nunca conoció otro modo de vida que no fuese la esclavitud, ¿vale? Su madre era esclava y él también era esclavo. ¿Esclavo de quién? De Umayya, tengo aquí el nombre, Umayya ibn Khalaf, ¿vale? Perdonadme por mi árabe, que era el jefe de la tribu de los Bani Jumah. Como sabéis, que esto lo he mencionado en otros vídeos, dentro de los clanes de los Quraysh había diferentes tribus, ¿no? Los Banu Hashim, los Banu Shams, ¿no? Y una de esas tribus era esta, los Bani Jumah. El jefe de esta tribu era el jefe de Bilal, y de todos los esclavos que tenía a su cargo y a su disposición, Bilal era su favorito, por su fuerza de trabajo, su compromiso, su buena predisposición. Como ya hemos comentado también en otros vídeos, que os recomiendo de verdad que vayáis a verlo para poder entender en su conjunto toda esta historia mejor, al empezar esa revelación del mensaje del Islam, los Quraysh tratan de derribar ese mensaje, de atacar a la comunidad musulmana incipiente que se estaba desarrollando en la ciudad de Meca. Pero como ninguno de esos argumentos y de esas estrategias que utilizan resulta efectiva, al final pasan al último paso de todos, que es la persecución y la tortura, ¿vale? Es en este punto donde entra en juego la figura de Bilal, porque al ser esclavo de Umayyad, él recibirá una gran tortura y una situación extremadamente difícil que otras personas en la ciudad de Meca pues nunca vivieron, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Esas persecuciones llevaron a que cada uno de los jefes de las tribus de Quraysh se encargase de torturar y de atacar y de castigar a los musulmanes que tenían que ver con su tribu, ¿vale? Es decir, si una persona de otro clan se hacía musulmana,
tú la desprestigiabas verbalmente, pero los asuntos de torturarle, de pegarle, ¿no? Ese aspecto físico era algo que no te correspondía hacer a ti, sino al jefe de esa tribu. Es decir, digamos que entre todos se planificaron, se organizaron el cómo llevar a cabo esa persecución, ¿no? Y esos castigos. Entonces, no era lo mismo hacerse musulmán siendo un hombre libre, siendo un hombre que pertenecía a un clan y que por tanto podía tener el respaldo de los otros Quraysh por vínculos familiares, ¿no? Por lazos sanguíneos, etcétera, que si te hacías musulmán y eras esclavo de alguien, porque en el momento en el que eras esclavo tú eras propiedad de esa persona, de tal manera que podía hacer contigo lo que quisiese. Esto es lo que pasó con Bilal. Bilal se hizo musulmán gracias a Abu Bakr as-Siddiq, ¿no? Ya hablamos también de él en otro vídeo que os dejo por aquí, de quién fue Abu Bakr. Y Bilal, después de convertirse al Islam, fue una de las personas que mayor dificultad atravesó. Umayyad, cuando supo que su esclavo, que era alguien que no tenía derecho a nada, ni a dar su opinión, ni siquiera tenía casi derecho a pensar, o sea, al final es su esclavo, es su propiedad, lo único que tiene que hacer es obedecer y callar. ¿Qué es esto de tener una voluntad propia, un deseo propio, un criterio propio? ¿Qué es eso de elegir por ti mismo una creencia que no es la creencia que yo tengo como jefe de la tribu, ¿no? Un poco con esta idea, cuando Umayyad se enteró de que Bilal se había hecho musulmán, obviamente descargó todo ese orgullo herido, toda esa frustración, todo ese malestar contra él. Y expuso a Bilal a torturas muy difíciles de superar. Entre ellas, el exponerle a 50 grados al sol, que estamos hablando de pleno desierto. Estamos hablando de la península arábiga. O sea, a día de hoy, la gente en verano allí casi que no puede salir de los centros comerciales, porque son 50 grados, o sea, un calor extremo, ¿no? Pues imaginad en aquel entonces exponer a Bilal prácticamente semidesnudo bajo ese sol abrasador y colocarle encima, ¿vale? Tipo plancha, bloques de piedra grande y dejarle allí durante horas, a que le diese una insolación, a que se desmayase, sin comer, sin beber. Esta es una de las torturas. También, por supuesto, latigazos, todo tipo de exposición pública y de castigos que mermasen su moral, ¿no? Y es lo interesante de Bilal, porque Bilal se ha convertido a día de hoy para muchísimos musulmanes en ese gran ejemplo de musulmán creyente y defensor del Islam, ese ejemplo de musulmán comprometido con aquello que cree, porque en ningún momento Bilal, pese a todas las torturas, cedió a los deseos de Umayyad. ¿Cuáles eran esos deseos? También expliqué en otro vídeo que esta fase de las torturas se hacía de forma pública, en un espacio abierto donde los diferentes jefes de las tribus, ¿no?, llevaban a sus esclavos allí a torturarlos públicamente, para que ese castigo sirviese como escarmiento para que nadie más se hiciese musulmán. Al final la idea era generar un poco ese pánico público, ¿no?, ese miedo social que de alguna manera te coaccionase y te limitase a la hora de dar el paso por ti mismo y convertirte al Islam, ¿no? Entonces, estamos hablando de un espectáculo público donde la gente iba para verlo y servía como para reivindicar o mostrar o presumir cuál era el poder que tenía cada uno de estos jefes de las tribus de Quraysh, ¿entendéis? Es decir, es una cuestión ya de honor, de orgullo, de decir, yo soy tu jefe, tú eres mi esclavo, aquí se va a hacer lo que yo diga, ¿no? Esta cabezonería. Entonces, ¿qué pasa? Que la idea era, con ese juego del castigo y de la tortura, demostrar que quien mandaba allí era, pues, el jefe, ¿no?, la persona del clan. En el caso de Bilal, retaba
al no ceder en ningún momento, retaba constantemente a Umayyad a la humillación pública, porque la gente llegaba incluso a burlarse de él, ¿no? En el sentido de no eres capaz de doblegar a tu esclavo, ¿no? Porque es un poco esta idea como quien no es capaz de controlar a sus animales, ¿no? Del rebaño, es como... ¿Sabéis esta expresión que hay en castellano de se te suben a la chepa? ¿No? Un poco esto de se te están sublevando y no tienes el poder y la capacidad de corregir eso. Pues este era un poco la situación que se daba con Bilal y con Umayyad, ¿no? Umayyad llegó a un punto tan desesperado con esta situación que cedió a Bilal con los argumentos, y al final lo único que le pedía es que, por favor, que dijese únicamente que adoraba a Al-Lat y al-Uzza, ¿no? Que eran dos de los falsos dioses de los Quraysh, ¿no? Y había una cosa que precisamente Bilal se hizo famoso por eso, y es que cada vez que recibía esas torturas extremas, que le llevaban a desmayarse del dolor y del sufrimiento, él siempre repetía la misma frase, ¿no? Que era Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, que significa es uno, ¿no? Es decir, él con las pocas fuerzas que le quedaban, él no paraba de reivindicar la existencia de un único Dios, el monoteísmo, ¿no? Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, ¿no? Ahad es uno en árabe, entonces era Ahad, Ahad, Ahad. Y al final Umayyad no supo cómo hacer para que Bilal callase y no dijese eso, ¿no? Y entonces, pues, como la gente se estaba riendo de él, pues acababa cediendo en el sentido de, vale, no digas nada, simplemente di que no es uno, di que es más de uno, ¿no? Siempre Umayyad trataba de salir victorioso de aquella situación sin ceder del todo, ¿no? Porque si acababan las torturas para Bilal sin haber conseguido el propósito de lo que pretendían, claramente Umayyad sería el hazmerreír de toda Meca. Todo el mundo se burlaría de él, en plan, no has podido doblegar a tu esclavo. Pero realmente llegó un momento en que Umayyad ya no sabía cómo más torturar a Bilal. Y no olvidemos que Bilal, de todos los esclavos que tenía, era el mejor, o sea que tampoco le interesaba matarle, sino que lo que quería era simplemente que se doblegase, que volviese a ese rol que había tenido durante toda su vida como esclavo, ¿no? Desde el punto de vista económico, si mataba a Bilal era una pérdida para él. Él tenía que salir victorioso de esa situación, entonces no podía dejar de castigar a Bilal porque públicamente también tenía esa presión, porque estaba un poco en entredicho su honor como jefe de Quraysh, ¿vale? Entonces tenía que seguir castigando a Bilal, pero al mismo tiempo tenía que un poco medir esos castigos para no llevarle a la muerte, porque es que al final saldría él perdiendo y tampoco solucionaría nada, porque si Bilal muere sin haber reconocido lo que le está pidiendo su amo, igualmente es una humillación para Umayyad, ¿entendéis? Entonces, bueno, pasaron los días y los días y los días. En el transcurso de todas estas torturas y persecuciones murió Sumayyad, que hablaremos de ella en otro vídeo, que fue la primera persona en morir mártir en el Islam, ¿vale? Y murió precisamente pues torturada a manos de el jefe de su tribu. Para que veáis que esto al final era un espectáculo donde estaban todos, digamos, en el mismo espacio y padeciendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, de ella hablaremos en otro momento porque también es muy interesante su historia, el pensar que fue la primera persona y además mujer, ¿no? Y en morir mártir, que esto es algo realmente fascinante, sobre todo teniendo en cuenta que las personas que mueren mártires en el Islam no tienen juicio, van directamente al Jannah, ¿no? Al paraíso. Entonces, bueno, es como la mejor recompensa pues por una vida de sufrimiento. Pero bueno, hablaremos de ella. Lo que quiero decir aquí es que de todas las personas que vivieron esas torturas y ese sufrimiento, al final Bilal fue una de las personas que más resistió y que más estuvo siendo torturado
pues si pensamos en el espacio-tiempo, ¿no? Durante muchísimos días. Obviamente, en toda esta situación, no penséis que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba, digamos, abstraído de lo que estaba sucediendo, pero tampoco tenía la capacidad de poder ayudarles en ese momento, ¿no? Y en ese caso, en el caso de Bilal, fue Abu Bakr as-Siddiq quien compró su libertad. Precisamente este es un gran ejemplo porque Abu Bakr, esto también lo expliqué en su biografía, era una persona rica. Y en estos primeros años del Islam, en estos primeros 4, 5, 6 años del Islam, cuando se dieron estas persecuciones, en el quinto año de la revelación, quinto o sexto año, él destinó prácticamente el 100% de su riqueza en liberar a los esclavos de esas torturas, para salvarles la vida, para que no acabasen falleciendo pues a manos de estos jefes de Quraysh, ¿no? Claramente, en estos momentos Abu Bakr era musulmán, pero al pertenecer, al ser una persona libre y pertenecer a una familia de Quraysh con reputación, los demás no podían hacerle nada, digamos, o sea, había como una especie de barreras o de límites infranqueables, aunque fuesen invisibles. Entonces, sí que podían atacar a Abu Bakr despreciándole y humillándole, pero no podían hacer lo que sí que estaban haciendo con los esclavos, ¿no? Esa tortura física. Entonces llegó un momento en que Abu Bakr consiguió pues la manera de poder comprar a Bilal, ¿no? Y la forma, o sea, la idea era, te compro al esclavo, obviamente, para poder liberarle, ¿no? Umayyad, sinceramente, ante esta compra-oferta, porque para él siempre miraba los negocios, era la mejor opción de todas, la mejor, porque era una manera de quitarse el problema de encima sin que su reputación saliese perjudicada. Porque es lo que os digo, llegó un punto en que hiciese lo que hiciese, se estaba poniendo en entredicho su honor y su dignidad como jefe de Quraysh. Así que realmente la opción de darle ese esclavo a Abu Bakr fue la mejor solución que encontró, y fue así que aceptó muy rápidamente esto, porque realmente estaba ya desesperado, no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, hay dos versiones con esto. He escuchado por un lado que Abu Bakr pagó por la liberación de Bilal, y el otro caso es que le dio a Umayyad otro esclavo africano un poco en sustitución a Bilal, ¿vale? Para que Umayyad no perdiese a ningún esclavo a su cargo, pero en cambio, pues Bilal pues fuese un hombre libre, ¿no? Hay que entender que en estos primeros momentos aún no se había abolido al 100% la esclavitud. Ya lo dije también en otros vídeos, pero lo vuelvo a recordar aquí. El mensaje del Islam es poquito a poco, pedagógico, ¿vale? A lo largo de 23 años, de acuerdo a las circunstancias de la sociedad y del momento. Entonces hay que tener en cuenta que en este momento la esclavitud estaba totalmente instaurada, era algo normal, y pues obviamente la comunidad musulmana, estamos hablando de que al final era muy, muy pequeña, no estaba consolidada, y de todas esas personas que eran musulmanas, pocas eran las que tenían suficientes recursos económicos para poder liberar a los esclavos, ¿no? Es por eso que también tiene tanto mérito esa acción social y humanitaria de Abu Bakr, de destinar su riqueza a salvar la vida de otras personas, ¿no? Y de ahí tenemos una gran enseñanza como musulmanes. Entonces fue así como Bilal pues pasó de ser torturado y estar al límite de la muerte a convertirse en un hombre libre musulmán. Y después de toda esta experiencia, durante momentos fundamentales en la historia del Islam, ¿no? Grandes acontecimientos como por ejemplo la batalla de Badr, Bilal estuvo ahí al pie del cañón en primera fila, y esa frase, la de Ahadun Ahad, pasó a convertirse, digamos, en el lema de la comunidad musulmana, ¿no? En ese grito de guerra, ¿no? En este sentido, el Ahadun Ahad, Ahadun Ahad en las propias batallas, ¿no? A posteriori, años después, será cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de todas las personas, elegirá a Bilal
para que sea el primer muaddin de la historia del Islam, precisamente por esa voz que tenía, una voz conmovedora, una voz grave que llegaba, ¿no?, a la gente, y por la persona que era, su propia historia de vida, su compromiso con el Islam, ¿no?, su implicación. Fue uno de los sahaba más allegados al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estuvo apoyándole durante 25 años, ¿no? Y pues bueno, fruto al final de ese trabajo y ese merecimiento, pues terminó convirtiéndose en la primera persona que hizo la llamada a la oración, ¿no? Esta sería un poco la historia. Desde luego que se podría hablar mucho más. Obviamente de todo esto pues conocemos también por fuentes islámicas, que sé que no para todo el mundo tienen el mismo grado de autenticidad, pero creo que igualmente es interesante como mínimo reflexionar, ¿no? No tanto quedarnos en los detalles de cómo uno respondió o el otro cómo era, sino más bien en esa enseñanza que hay detrás de todo esto, ¿no? Personalmente saco varias. Por un lado, el hecho de que el Islam no tiene condición, en el sentido de que da igual tu procedencia, tu nacionalidad, tu color de piel, tu estatus social, está esa apertura del Islam para todo el mundo, ¿no? Y en el caso de Bilal lo vemos, era una persona negra, ¿vale?, de Abisinia, esclava, ¿vale? Por tanto, en cuanto a color de piel, en cuanto a estatus social y en cuanto a nacionalidad, dado que procedía de la antigua Etiopía, estamos hablando de una persona que tenía estas diferencias y que formó parte del Islam desde el principio. Así que para mí esa es una de las grandes enseñanzas, la no discriminación por parte del Islam, ¿no?, en cuanto a las personas. Luego, por supuesto, lo que os digo, el ser comprometido con aquello que crees, ¿no? Vemos también en esto que a día de hoy, por ejemplo, tenemos los campos de concentración en Uigur, ¿no?, en China, donde hay más de 2 millones de musulmanes que están siendo torturados por creer en el Islam. Por eso os decía en otro vídeo que estamos volviendo a esa etapa de Meca en estos primeros años. Y aún así, el entender que ese terreno de la fe nadie te lo puede quitar, que por mucho que vivas la tortura, que por mucho que llegues incluso a la muerte, como pasó en el caso de Sumaya, ¿no?, de esta otra mujer de la que os hablaré, ese terreno al final es la parcelita de libertad que te queda, porque nadie puede decidir por ti en qué creer y en qué no creer, por mucho que quieran cambiar o coaccionar tu vida, ¿no? Así que esa es otra gran enseñanza. Y luego, pues, la famosa frase que también mucha gente la conoce y la utiliza de con la dificultad también hay facilidad, ¿no? Y es que Bilal, después de haber vivido pues esos momentos críticos y tan extremos en su vida, pues tuvo pues una recompensa inmensa, ¿no?, enorme. Así que bueno, se pueden extraer muchísimas cosas, ¿no?, e ideas, pero bueno, ahí os dejo estas, un poco por resumir toda la historia. Y nada, espero que os haya gustado y por supuesto nos seguimos viendo por aquí en este mes de Ramadán.